Buenas noches. Bienvenidos a la charla informativa remota de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras. Esta noche nos acompañan Elizabeth Cáceres, directora de Maestría y Programas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico; José Luis Huasc, director internacional del Eje Gestión de la Infraestructura de la Escuela de Gestión Pública y asesor en programas y proyectos de asociaciones público-privadas APP en más de 80 países; y Juan Carlos Uillus, jefe académico de la Escuela de Gestión Pública. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla sea fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor apaguen su audio y video. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat y luego nuestros expositores la responderán. Ahora le damos la bienvenida a Elizabeth Cáceres. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, Macarena. Buenas noches con todos. Es un placer estar aquí con ustedes, abriéndole las puertas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico para presentarles esta maestría. Yo no voy a tomar mucho tiempo estos minutos para poder cederle la palabra rápidamente a José Luis Guasch. Él es nuestro director internacional, experto en la temática de infraestructura. Y el día de hoy nos va a hacer una presentación, un contenido muy interesante que esperemos sea de todo su interés, y este solamente es un bocado del tipo de información, conocimiento y experiencias que ustedes recibirían en esta maestría de regulación de servicios públicos y gestión de infraestructura con doble certificación. Buenas noches, José Luis. Adelante. Muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí con vosotros y compartir, digamos, unas ideas sobre esa temática tan interesante y apropiada en el Perú particularmente y en otros contextos, ¿no? Es para dar un poco la idea de los elementos. Obviamente es que la escuela está presentando dentro de su amplio programa de cursos y maestrías en este tema de la gestión de infraestructura y la regulación de servicios públicos, ¿eh? Bueno, a ver ahora, yo lanzo qué tengo que apretar para salir de aquí y entrar en la presentación. Aquí me dice OK, aprieto OK. Am, a ver, ¿Se encuentra en Zoom, José Luis? En la pestaña de Zoom. la Es pestaña el azul icono que dice ¿qué Share dice? A ver. o Ajá. compartir. Abajo, en la parte Voy a inferior, share, ¿ok? Share. Ajá. Share. Y ahí, si tienes la presentación, ya Perfecto, te aquí sale. aprieto esto. Ya viene. Perfecto, ya Listo. la lanzo, me dices, ¿no? Sí, En modo ahora ponlo en presentación. modo presentación y ya estamos. A ver, ahí. Perfecto. Ya estamos. Vale, perfecto. Bueno, ahí vamos. Yo voy a hacer lo que llamo un paseo y la metodología sobre la efectividad de la infraestructura y los servicios asociados, que es un tema bastante amplio que cubre un montón de los programas y maestrías que ofrece la Escuela de Gestión Pública del Pacífico, ¿no? Para que veáis un poco, de cierta forma, la relevancia e importancia y lo que os puede y cómo os podemos capacitar en ese contexto, ¿no? Empezar lo que llamo el desafío de la infraestructura en el Perú, ¿no? La verdad es crítico atacar el desafío estructural de la infraestructura en el Perú. Es uno de los principales obstáculos o límites a la competitividad, crecimiento económico y bienestar social. El país hoy día, desafortunadamente, ocupa el puesto 63 de 67 en el ranking global de competitividad y muestra un nivel de satisfacción en infraestructura de un solo 24%, ¿no? Muy por debajo del promedio mundial. De ahí que hay mucho trabajo para hacer, ¿no? Y mucho conocimiento a compartir. Esta brecha
de infraestructura supera los 1.800, perdón, 187.000 millones y se concentra en transporte, energía, saneamiento y salud. Aunque existen avances, las simetrías regionales, la débil gestión institucional y más de 44.000 millones en obras paralizadas evidencian que el problema no es solo de recursos, sino de ejecución y gobernanza, ¿no? Y a través, digamos, de la formación y capacitación de los programas de la escuela, obviamente presentamos cómo atacar y solucionar esa tipología de problemas, ¿no? En las nuevas leyes que se han pasado en el Perú de APPs, proyectos por activos y obras por impuestos, son pasos importantes, pero que las normas por sí solas no bastan. Se necesita fortalecer la gestión pública, mejorar la planificación y ejecutar con eficiencia y transparencia. Y es el objetivo de la mayoría de los programas de la Escuela de Gestión Pública, ¿no? La verdad, empezamos con lo que llamamos los retos en la planificación de la gestión de infraestructura. Al fin del día, cómo seleccionas, cómo priorizas y qué desarrollas es clave, ¿no? Y bueno, el Perú tiene lo que llamamos una planificación que genera el MEF, que es un buen avance, pero aún se necesita una mayor convergencia a la identificación de esa cartera de proyectos de una forma coherente y efectiva, ¿verdad? Los planes de desarrollo de infraestructura son instrumentos para establecer la coherencia de las acciones previstas durante un plazo determinado. Conceptos de planificación y priorización comparten dos puntos comunes esenciales: el orden a partir de una lógica o criterio determinado y su secuencialidad, ¿no? Y al mismo tiempo es fundamental que estos planes mantengan el equilibrio necesario entre las demandas ciudadanas y la disponibilidad de recursos para su desarrollo, ¿no? Sin caer, digamos, en la trampa o error, digamos, de desvirtuar el complejo, pero clave mantenimiento, digamos, del equilibrio fiscal, ¿no? O sea, Perú tiene plata, pero no tiene tanta plata para hacer prácticamente lo que uno quiera y enfocarse, digamos, en elementos que quizá que no son los más esenciales, ¿no? De ahí la relevancia de hacer una selección coherente que genere el mayor impacto y bienestar para el Perú, ¿no? El objetivo, digamos, de cualquier programa en la gestión de infraestructura y su regulación es obvio. Debemos avanzar sustancialmente hasta el cierre de esta gran brecha de infraestructura que tiene el Perú, tanto en la dimensión de la infraestructura como en la dimensión de la cantidad, lo que llamo cobertura, y la calidad de los servicios públicos, ¿no? Porque realmente hay un poco de confusión cuando se habla de brecha y dicen, ah, brecha implica cobertura. Sí, pero cobertura tiene que ir acompañada con la calidad de los servicios públicos. No basta decir, tengo un hospital, tengo una escuela como tal, pero ¿cuál es la calidad, coherencia de estos servicios? Igualmente aplicaría al tema de energía, al tema de telecomunicaciones, al tema de transporte, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que enfocarse en una definición propia tanto de cobertura como de calidad de los servicios, ¿no? Pero siempre con inversiones acotadas por los techos fiscales establecidos, ¿no? Y eso ha sido hasta la fecha una de las grandes ventajas del Perú, con un Banco Central de la Reserva que ha mantenido una situación macroeconómica de lo mejor de América Latina, ¿no? Y con eficiencia en la gestión de los proyectos, con impacto en la reducción de la pobreza, crecimiento en comercio exterior, conectividad a nivel país y crecimiento económico, ¿no? Y otra vez con precios alineados con capacidades de pago. No basta decir, ah, yo ofrezco un servicio, pero no he incorporado, digamos, la capacidad de pago de los usuarios, ¿no? Y esto sí es clave, sobre todo en esos grupos, digamos, de los ingresos, digamos, menores que tiene el Perú, pero que son claves y tienen también todo el derecho de tener la oportunidad de, eh, ver y recibir unos servicios de calidad sustanciales como tales, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué importa la infraestructura? Bueno, yo creo que es bastante claro, ¿no? Primero,
ya ha sido establecido que es un motor de crecimiento económico y competitividad, ¿no? Para el desarrollo económico, impulsando productividad y capacidad de un país para competir en el mercado global. Clave. Reducción de la pobreza y desigualdad territorial. Desafortunadamente, la pobreza en el Perú aún es sustancial, está en el rango de los 20-30%, cayó sustancialmente, vino la pandemia, volvió a subir y ahora está empezando a retroceder, pero aún es sustancial y obviamente que te caiga. E igualmente la desigualdad territorial. O sea, conocemos y sabemos que hay regiones realmente altamente avanzadas y efectivas, pero otras también siguen muy rezagadas en el contexto, digamos, a nivel, a nivel del país, ¿no? Y también para mejorar la calidad de vida y acceso a servicios. Todos sabemos la situación y la necesidad de tener servicios efectivos, sobre todo en salud, sobre todo en educación, en transporte, en fin, todos esos temas tan relevantes para el bienestar y de los ciudadanos en el Perú, ¿no? La agricultura no es un fin, es un medio para el desarrollo humano, ¿eh? Venga. Existe una gran brecha de infraestructura global en América Latina y Perú. Iré un poco rápido en sus contextos, son pequeños ejemplos y luego daré una muestra más integrada de los números globales. Eh, por ejemplo, en el Perú, el 11% de la población no tiene acceso al agua. En Lima, particularmente, más de 1 millón de personas no tienen acceso al agua. En la selva, más del 16% de la población en Loreto no tiene acceso a la electricidad. Y en zonas rurales, 14% no cuentan con electricidad. Escuelas y hospitales con infraestructura y calidad de servicio confidente. Como consecuencia, Perú tiene altos costes logísticos, entre un 15% y 20% del valor producto, lo que le resta competitividad internacional, y mermas en la producción del sector primario, agricultura particularmente, y productos perecederos. eh, las mermas son entre el 30 y 50%. Todos esos elementos, todos esos números están muy vinculados a una infraestructura realmente no adecuada para solventar las problemáticas del Perú. El Perú debería invertir un 7% del Producto Bruto al año en infraestructura para cerrar la brecha en 20 años. Con 5% de inversión anual va a demorar 40 años, ¿no? Pero aparte de eso, los números de inversión son un poco engañosos, ¿no? Porque hay que invertir mejor, evitar desperdicio de inversión, obras de poco impacto y la existente y alta paralización de los proyectos, ¿no? Toda esa temática es bien detallada y bien compartida en prácticamente todos los programas de la Escuela de Gestión Pública. Bueno, ejemplo, la brecha de educación en Perú, otra vez, 1 de cada 2 colegios está en alto riesgo de colapso, cada 3 carece de al menos uno de los servicios básicos, electricidad, agua y desagüe. Piura, por dar otro ejemplo, 9 de cada 10 centros de salud de primer nivel no cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado. Eh, Escuelas de riesgo está Piura, pero bueno, es un ejemplo entre un montón, ¿no? El 2024, el 42% de los colegios en Piura tienen al menos de 70% de su área techada, en riesgo de colapso, por lo que requiere que ser demolidos y reconstruidos, ¿no? Y eso es clave. No podemos olvidar que el futuro de un país está en la educación y obviamente en la salud, ¿no? En fin, los números realmente son altamente indicativos de la necesidad de mejorar la gestión de infraestructura y la inversión, obviamente, en ese contexto, ¿no? Bueno, más de lo mismo como tal, me van a saltar, lo podéis ver y como tal, porque muestra, digamos, la necesidad, obviamente, de priorizar y hacerlo mucho mejor de lo que se está haciendo para que todo el Perú pueda gozar de una calidad de vida y no, que es la apropiada para cualquier persona desde el punto de vista de beneficios y derechos humanos, ¿no?
Y el cierre de brecha en infraestructura pública y de vivienda será clave para fortalecer ese desarrollo básico, ¿no? Y tenemos instrumentos, y hablaré de las diferentes modalidades que podemos y se están usando en el Perú para atacar esos problemas. Venga ya. Y aquí ya en números más agregados os muestro, digamos, la problemática que tenemos en el Perú en términos de la brecha de infraestructura a corto plazo. En transporte estamos hablando de una necesidad de 35.000 millones de soles. Saneamiento, 28.000 millones. En salud, 27.000 millones. Telecomunicaciones, 12.000 millones. Hidráulicos, 6.000 millones. En agua, más de 6.000. En fin, números estratosféricos que obviamente tenemos que atacar. Sí se hacen cosas, pero no a los niveles necesarios para lograr, digamos, esos objetivos que todos queremos para el Perú, ¿no? Y si ya vemos un poco largo plazo, vemos que en el periodo del 2019 al 2039 las necesidades son estratosféricas. Estamos hablando en total de 362.000 millones de soles, ¿no? Ya está repartido entre telecomunicaciones, electricidad, educación, transporte, saneamiento, salud y agua. Temas claves, claves, claves esenciales para el bienestar social y desarrollo económico, creación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no nos olvidemos de esos elementos, ¿no? Y aquí sí, os muestro la inversión que se ha estado haciendo en el Perú desde el 2010 hasta 2036. Ojalá se mantengan esos niveles y vemos que desafortunadamente a la fecha la inversión ha sido menos de un 4%, ¿no? Que como ya hablé, necesitamos un 5% de inversión para reducirla en 40 años y alcanzar, si podemos, un porcentaje de inversión de un 7%, que aquí lo estoy proyectando de una forma gradual para cerrar la brecha, obviamente mucho más rápidamente. Es un desafío rotundo que no hay que olvidar y atacar y priorizar en ese contexto, ¿no? Quizás para verlo de otra forma, muestro un gráfico que muestra la problemática. La inversión en infraestructura realizada en porcentaje del Producto Bruto, la deseada, mejor 7%, pero al menos un 5% para reducirla en 40 años, ¿no? Eh, la idea es ir avanzando gradualmente de ese 5% hasta un 7%, ¿no? Y aquí se muestra la situación hoy día en el Perú, ¿no? En términos diferentes modalidades de inversión, pero que escasamente alcanzan ese 5%. Interesante, pero ojalá se pueda incrementar a los niveles del 7% para lograr de una forma mucho más rápida esos objetivos como tales, ¿no? A razón de esas altas necesidades en infraestructura, aparecieron en el Perú y en otros países las alianzas público-privadas como un mecanismo mucho más efectivo que la obra pública para generar y reducir esa brecha sustancial. ¿Y cómo aparecen las alianzas público-privadas? Primero, por un reconocimiento de los países y gobiernos de la importancia de la infraestructura tanto productiva como social, ¿no? La evidencia, digamos, económica de estudios realmente altamente pronunciados y productivos y muy detallados lo ha mostrado de una forma, pero absolutamente, absolutamente apropiada y correcta, ¿no? El reconocimiento también de la existencia de esta gran brecha de infraestructura y la carencia de avances significantes para reducirla, ¿no? El factor de que los países, y Perú entre ellos también, los recursos escasean, ¿no? Obviamente tenemos altas necesidades en un montón de contextos y obviamente las inversiones son sustanciales, ¿no? Y el sector público obviamente carece, digamos, de esos recursos sustanciales que se necesitarían. Como ya dije, lo ideal sería invertir un 7%, ¿no? Pero Perú a la fecha no ha sido capaz de hacerlo por un montón de razones, ¿no? Hay otras necesidades realmente importantes que hay que atacar. También otro elemento importante en la génesis ha sido el desencanto con la obra y la gestión pública. Hemos visto que obras públicas se ven afectadas por un montón de problemáticas y no digamos la gestión pública
por empresas públicas de los servicios públicos, ¿no? Un ejemplo, digamos, a la fecha tenemos el caso de Petroperú. eh, Todos conocemos, digamos, qué ha ocurrido, qué está ocurriendo y la problemática de las empresas públicas, ¿no? Históricamente, en cierta forma, teníamos instituciones de infraestructura como puertos y aeropuertos que eventualmente a través de alianzas público-privadas han pasado a una gestión privada con unos resultados realmente bastante, mucho más efectivos que lo que se hacía en las empresas públicas, ¿no? También el clamor de la población demandando mejores servicios, infraestructura productiva y social a través del fruto de la democracia, ¿no? Si miramos el pasado, cuando había dictaduras y una carencia de democracia, bueno, las voces eran calladas y no había, en cierta forma, tanto clamor para obtener esas mejorías en los servicios públicos. Hoy día, con democracias realmente sustanciales en toda la región y en todo el mundo, obviamente el clamor y los votos cuentan y de ahí, obviamente, el reconocimiento por parte del gobierno de, obviamente, ponerse las pilas para mejorar los servicios, ¿no? Y que finalmente el instrumento de las alianzas público-privadas ya ha sido probado en el mundo desarrollado, y obviamente eso ha dado una cierta confianza y un deseo a imitarlo para lograr esos avances sustanciales en cerrar brechas, ¿no? Y también el empuje y el apoyo de las multilaterales que han tenido como un objetivo prioritario en apoyar y ayudar a sus países miembros justamente avanzar en ese contexto. Todo esto ha hecho que hoy día las alianzas público-privadas sean un elemento clave. Y obviamente eso no quita que no se van a hacer cosas a través de obra pública, pero que sí, obviamente, va a haber un compartimiento de la tipología de proyectos con una serie de criterios que se toman en cuenta para decidir qué modalidad es la mejor para realizar un proyecto como tales, ¿no? Y bueno, y dado que la infraestructura es necesaria, vemos que tenemos opciones hoy día. Las modalidades para proyectos de infraestructura van desde la obra pública tradicional versus las alianzas público-privadas, y hablaré un poco de estas diferencias. La modalidad de gobierno a gobierno, que de hecho es una obra pública, pero que en cierta forma, jalando el conocimiento y expertise de países que son altamente calificados para el desarrollo de estas infraestructuras, pueden beneficiar el desarrollo de esos proyectos. Y en el Perú tiene un ejemplo, digamos, de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que ha sido un éxito rotundo en ese contexto de una modalidad de gobierno a gobierno, ¿no? Otras que se han implementado bajo esa modalidad quizás no han sido tan exitosas, pero bueno, es una opción que uno tiene y hay que entender, obviamente, bajo qué circunstancias es mejor utilizar esa opción versus otras, ¿no? Tenemos también las opciones de utilizar alianzas público-privadas cofinanciadas por el gobierno o autosostenibles que son pagadas por los usuarios. Es decir, la recuperación de la inversión se hace o bien por pagos del gobierno en las cofinanciadas o bien en las sostenibles pagadas por usuarios, como podría ser un puerto, un aeropuerto o una carretera con peaje, ¿no? Las APPs también pueden ser generadas por iniciativas privadas o iniciativa pública. O sea, lo más común y lo más normal es la iniciativa pública, pero eso no quita, obviamente, que se hagan iniciativas privadas con alto desarrollo, ¿no? Ejemplos de iniciativas privadas en el Perú han sido, digamos, la planta de tratamiento para Lima, ha sido hoy día el anillo vial, que está en ese proceso, en fin, obras realmente altamente interesantes y con un contexto legal realmente atractivo. Para mí, el Perú son elementos o modalidades que obviamente es válido considerarlas, ¿no? Luego tenemos un instrumento altamente efectivo que son las obras por impuestos, y el Perú es el país líder en ese contexto. Y a mí, la verdad, las celebro y las recomiendo porque, en cierta forma, han dado protagonismo a las regiones y a los municipios que en cierta forma estaban algo olvidados dentro de la cartera de proyectos de infraestructura que se traducían más bien a nivel nacional.
eh, pero hoy gestionadas obviamente por instituciones, digamos, nacionales en lugar de regionales y como tal. Hoy día las OXIs estamos, pero superando los miles y miles de proyectos que son de un tamaño al más reducido, pero con mucha efectividad, ayudando al desarrollo de todos estos temas que hemos hablado a las regiones, a los municipios y a los distritos, ¿no? Realmente es un éxito rotundo. Hay inquietudes, sin duda, que lo están atacando. Las nuevas leyes, en cierta forma, lo mejoran sustancialmente, pero un instrumento complementario a la obra pública tradicional y a las APPs que tienen una alta efectividad, ¿no? Creo también los proyectos o obras por activos, otro elemento interesante, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, zona económica y el parque industrial de Nancón, está, digamos, el mall de Salaberry, en fin, estos son áreas, digamos, los predios que tienen instituciones públicas que las ponen a disposición, obviamente, de intereses privados que puedan contribuir con un activo, con una infraestructura que beneficie a la población de una forma sustancial. Y luego híbridos, ¿no? En ese contexto. Pero hay que entender que la brecha de infraestructura es tan grande que no existe conflicto entre obra pública y APP. Se necesitan las dos como tales, ¿no? ¿Qué son las APPs? Bueno, en sumario son contratos de largo plazo, de 10 a 30 años, que se establecen mediante acuerdos contractuales que abarcan ese periodo extenso en la que se permite la planificación y ejecución de proyectos complejos con una visión a futuro. Es un servicio financiado, operado y mantenido por el privado. Eso es crucial e interesantísimo, ¿no? En las APPs, el sector privado asume la responsabilidad de financiar, construir y operar la infraestructura, compartiendo riesgos, aportando eficiencia y experiencia en la gestión del proyecto. Ah, pero eso no quiere decir que puedan hacer lo que quieran, sino que el, la, el Estado, el gobierno, mantiene propiedad pública de los activos y una fiscalización para el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales establecidas en el contrato, obviamente, y en el proyecto, ¿no? Y que se entienda que la propiedad de los activos siempre está en las manos del gobierno, ¿no? Eso creó una cierta inquietud al inicio porque había tendencias, opiniones o pensamientos de que las APPs eran una privatización. No, no es una privatización, porque el único activo que tiene la empresa pública hoy día, el DAP en los aeropuertos o DP World o APPs como tal, es el derecho a los flujos de caja era el proyecto, pero concesionario no te puede ir a un banco y decir, eh, préstame unos cuantos millones de plata y yo pongo como garantía la planta eléctrica, el puerto, el aeropuerto. No, porque la propiedad se mantiene en manos del gobierno. Lo único que puedo, digamos, poner como garantía son los flujos de caja que genera el proyecto, ¿no? Entonces son elementos interesantísimos, ¿no? Las principales características, contrato de larga duración, como dije, de 10 a 30 años, financiamiento a cargo del privado, operación de mantenimiento a cargo del privado, indicadores de calidad del servicio, condicionando pagos y sanciones. Aquí lo que yo quiero es el servicio y te condiciono, obviamente, mis pagos y sanciones a que el servicio esté bajo los criterios o indicadores establecidos en el contrato, la propiedad de los activos por parte del gobierno, recuperación de costos por parte de los inversores a través de pagos de usuarios o pagos del gobierno o una mezcla a lo largo de la vida de la concesión. Se comparten riesgos con el sector privado. Eso no ocurre en la obra pública. Y el operador privado tiene el derecho y obligación de prestar el servicio por la duración del contrato. Su único activo, otra vez, son los derechos al flujo de pagos de los usuarios o del gobierno, ¿no? El gobierno fiscaliza y regula y asegura el cumplimiento contractual. Al terminar el contrato, el servicio de los activos vuelve al gobierno sin compensación. Ahí la historia, ¿no? ¿Cuál es la comparación de la obra pública a la APP? Eso sí es clave. Una APP paga por resultados. Esa es su belleza, por el servicio. ¿Ok? No por intenciones y no lo que llamo yo
por ladrillos o cementos, ¿no? A mí no me importa cuán alta, cuán buena la infraestructura es. Bueno, me importa, no me importa, ¿no? Pero lo que quiero es el servicio. Al final del día, ¿qué hago yo con una infraestructura que no me genera el servicio que yo deseo para el bienestar y uso de la población? Entonces, recordemos que en la obra pública se compra infraestructura, mientras que en la APP se compra el servicio con una calidad garantizada, con transferencia de riesgos al privado y mantenimiento incluido. Eso es clave y es clave y lo desarrollamos, digamos, en alto detalle en prácticamente todos los programas que tenemos en este eje de maestrías, ¿no? Entender la diferencia entre una obra pública y una APP. En una se compra infraestructura y en otra se compra el servicio. Yo lo que quiero es un servicio para tal. ¿Ok? De aquí os doy un ejemplo de alumbrado público. Eh, si yo hiciera un proyecto, digamos, en Jesús María, porque necesito una mejoría del el alumbrado público, porque me genera seguridad, me genera altamente productividad, porque obviamente servicios y operaciones productivas ocurren cuando ya es oscuro como tal, entonces necesito una buena iluminación, ¿vale? Perfecto. Entonces, si yo lo hiciera como obra pública, tendría que desarrollar un mapa de todo el distrito de Jesús María, debería decir dónde van los postes, a qué altura serán, los focos, etcétera, etcétera, y tal y cual. Lo lanzaría a concurso, lo gana una empresa, ve ese plano y lo genera. ¿Vale? Perfecto. ¿No? Yo he comprado infraestructura. Mientras que si yo lo hago como una APP, lo que yo voy a hacer es mucho más simple y efectivo, ¿no? Porque yo lo que quiero, no, los postes no importan cuán altos son, cuál es la distancia, el color, el grosor. No, yo lo que quiero es la iluminación. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer un contrato que diga, señores, yo quiero, la iluminación se mide por el criterio de los lumens, ¿no? Yo digo, señores, yo desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana, que es la parte más activa, o 2 de la mañana, yo necesito una iluminación, digamos, de 120 lumens. De las 2 de la mañana ya todo está más tranquilo, hasta las 6 de la mañana que sale ya hay luz, quiero un lumen de 70 y el resto del día pues cero, ¿no? Y señores, lo lanza a concurso y ustedes ponen los postes donde ustedes quieren, la altura, el grosor, los colores, la rugosidad, etcétera, etcétera. Y yo lo que voy a hacer es, una vez al mes, me voy a pasear por Jesús María con un medidor de lumens y si obviamente la intensidad es la estructurada del contrato, te pago. Si no, no te pago o te sanciono, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero luz. A mí no me importan. Estoy exagerando un poco, pero no mucho. Los postes, la dimensión, los colores, el diseño, etcétera. Yo lo que quiero es la luz, ¿no? Y esta es la belleza, en cierta forma, de las APPs. Venga, diferencias claves entre una APP de una obra pública. Otra vez me repetiré un poco. APP financiada por el privado, transfiere riesgos, se paga a lo largo de la vida de la concesión. Es como una hipoteca, ¿no? Le voy pagando en la cofinanciada a través de la vida de la concesión y así, obviamente, no tengo que pagarle tanto ahora como es la obra pública, ¿no? Genera compromisos firmes y contingentes y hay necesidad de gerenciarlos. Rigores fiscales. Internaliza rehabilitación y mantenimiento, contrata por nivel y calidad de servicios, ¿no? Los indicadores son clave en el contrato, pocos pero efectivos, ¿no? Pero sí son vulnerables a prácticas corruptivas y esto hay que atacarlo, ¿no? Y os enseñaremos cómo hacerlo. La obra pública es financiada por el sector público. Los riesgos son retenidos por el gobierno generalmente. Los pagos en la etapa de construcción y por avances. Mantenimiento y rehabilitación, ajá, grandes dudas. Se cortan los presupuestos, es lo más fácil para hacer porque quiero, en cierta forma, yo hacer nuevas obras y no aportar el presupuesto apropiado para rehabilitación y mantenimiento. Entonces construyo y lo que llamo Ciao Baby, ¿no? Y ahí vemos la calidad de la infraestructura de la obra pública realmente es preocupante, en contraste de la calidad de las APPs, que realmente es muy afectiva y apropiada, ¿no? No generan compromisos fibrocontingentes, contrata por autos físicos y vulnerables a prácticas colusivas. Los beneficios de la APPs, yo creo que son claves.
en términos de eficiencia, reducción de costos, de inclusión social, bienestar, etcétera. Acelerar el programa de inversiones y niveles de servicios y cobertura, ¿no? Porque es como una hipoteca. No tengo que pagarlo todo hoy, entonces permite hacer mucho más hoy en lugar de ir esperando año tras año tener el presupuesto apropiado, ¿no? Mejora la prestación de los servicios públicos, en general por la calidad y confiabilidad, digamos, de las empresas contratadas, que es uno de los elementos que obviamente se pone en las condiciones, digamos, para participar en la licitación. Incrementos en cobertura y acceso a servicios públicos, alivia la presión fiscal y crea espacio fiscal con adicionalidad de financiamiento, ¿no? Hay un efecto de empaquetamiento, ya que te soluciona el enorme problema de mantenimiento, ¿no? Porque allí, en contraste en la obra pública, tú construyes, aparte, financias, construyes y mantienes. Y como los pagos están vinculados a la calidad del servicio, el mantenimiento suele ser excelente, ¿no? Reducción de costos y demoras en construcción, transferencia de riesgo privado, mayor transparencia en la inversión, pero no es automático. Requiere conocimiento y compromiso, desarrollar capacidades, procedimientos, filtros, instituciones, conocimiento, instrumentos, fiscalización y uso de las mejores prácticas, ¿no? Y eso, desafortunadamente, ha sido un proceso lento, ¿no? Y aún en el Perú ha mejorado, pero aún se puede mejorar justamente para lograr todos esos objetivos, ¿no? Y prácticamente todos esos conocimientos de los que se transferimos en la Escuela de Gestión Pública a través de esos programas y maestrías que ofrece como tales, ¿no? Pero tampoco no nos engañemos, no son perfectas las APPs, ¿no? Pero en comparación siguen teniendo para mí un valor real altamente superior para mí a la obra pública, ¿no? Requiere un mayor tiempo de preparación de proyectos relativos a la obra pública, 20 meses versus 12 meses, pero eso aún se puede acortar. Yo lo he hecho en varios contextos, más recientemente, por ejemplo, en Turquía, en Vietnam, en Malasia, con plataformas, y aquí lo estoy implementando con preinversión, en reducir justamente esos tiempos que son excesivamente altos, ¿no? Requieren de regulación y fiscalización. Como ya os dije, en la obra pública es construyo de chao baby. Aquí no. Por el tema de mantenimiento y cumplimiento del contrato, necesita una regulación y una fiscalización. Altos costes de la preparación del proyecto y más aún fiscalización y la regulación de los proyectos. Bueno, esto es el complemento, la alternativa, digamos, a la obra pública, ¿no? Sí, hay un coste, pero un coste en el que vale la pena, ¿no? Son vulnerables a apuestas agresivas, vulnerables a renegociaciones, que es modificación de contrato y conflictos, pero estos temas se pueden atacar. Inicialmente, realmente los impactos fueron sustanciales. Aquí lo habéis visto, tuviste el caso vinculado con la corrupción, con Odebrecht, las IRSAs y otros elementos, pero hoy día obviamente sabemos mucho más cómo atacar y reducir la incidencia de estas problemáticas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hay temas, obviamente, que sí me preocupan, que son a menudo ignorados en la gestión de la infraestructura, ¿no? Y son necesarios que los elaboremos, ¿no? Que es lo que llaman primero criterios, ¿no? Y la verdad, yo tengo una obsesión por esos cuatro factores que mencionan ahí. La carencia de criterios a lo largo de todos los procesos para la toma de decisiones, criterios claros, transparentes y efectivos, alineados con los objetivos que todos tenemos, ¿no? En lugar de dejarlos muy abiertos, y ahí es donde se cometen errores. Métricas, la carencia de métricas justamente que son clave para el uso y evaluación de los avances y el desempeño de los proyectos, ¿no? Y el tener un observatorio para una evaluación anual independiente del resultado del programa de infraestructura. Y entiendo que ahora hay conversaciones para que la Escuela de Gestión Público establezca un observatorio independiente para una evaluación integral del desarrollo y gestión de la infraestructura en el Perú. Y yo creo que será una actividad y una contribución realmente importante y atractiva para el Perú. Y la otra cosa necesaria y clave y aún carente son la necesidad de establecer lineamientos que son esenciales para la determinación de conceptos y metodologías en evaluaciones críticas de proyectos, como el factor de productividad que se usa en los ajustes de precios cada 5 años, ¿no? Y ahí
Desafortunadamente estamos convergiendo a arbitraje porque no hay claridad, el concedente y el concesionario discrepan, el ente regulador igualmente va de otra manera y obviamente porque no hay un lineamiento de cuál debe ser la metodología para determinar el factor de productividad cada 5 años cuando se ajustan las tarifas o precios en los servicios públicos, ¿no? Igualmente en la estimación de demanda, ¿no? Hay unos sesgos establecidos que te generan una sobreestimación con- consistente en la demanda, que esto me quedan problemas en cierta forma de la embancabilidad y problemas a futuro en términos de la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Y eso otra vez es por la carencia de los lineamientos de cómo deben estimarse la demanda por los servicios públicos, ¿no? Igualmente, son pequeños ejemplos, pero hay un montón. Condiciones para dar extensiones de plazo, concesiones y valoraciones de impacto, ¿no? Que como creo que sabéis, en los próximos como 12 o 15 años hay como 30 concesiones que están por caducar o expirar, ¿no? Y hay ahora mucho movimiento e interés por parte de los concesionarios en lograr extensiones. Bueno, bien, me parece bien que haya esas deseos y necesidades por parte de extender la concesión, pero debe hacerse de una forma apropiada y coherente y respetando obviamente los objetivos justamente que queremos de ese proyecto, ¿no? Desafortunadamente el nuevo reglamento va un poco en esa dirección, pero no suficientemente tal. Yo estoy involucrado en ese desarrollo de una serie, digamos, de sugerencias como tal, algunas adoptaron, otras no, entonces ha quedado un poco ambiguo desafortunadamente, pero sí, en general, lineamientos sí son claves en ese contexto, ¿no? Y otro ejemplo clave, aquí muestro, entre otros, digamos, cómo medimos el éxito de un programa de gestión de proyectos de infraestructura, ¿no? El éxito no es mostrar una cartera potencial ni es de adjudicar. A veces se habla, viene ahí por inversión y dice, vamos a adjudicar, tengo una cartera de, bueno, 100 proyectos, vamos a adjudicar 80 como tal. Bueno, ya como posicionamiento interesante para llamar la atención a inversores, digamos, sobre todo extranjeros, vale, ¿no? Pero obviamente, y luego se converge, digamos, a que el éxito es en el número de adjudicaciones, ¿no? Dice, este año por inversión adjudicó 30, 40 proyectos. Bueno, sí está bien, pero es incompleta y engañosa, ¿no? Las adjudicaciones en el Perú históricamente han sido bajas, han estado entre 3 y 10% o 12%, perdón, proyectos, 3 o 12 proyectos. En los 3 últimos años, realmente Proinversión se ha puesto las pilas y ahora está adjudicando entre 20 y 35, se proyectan 40, ojalá vaya en esa dirección. Pero las adjudicaciones de por sí, para mí, no es la métrica de éxito. Yo tengo un ejemplo. En el año 2014, en el Perú, fue un año boom, se adjudicaron sobre todo 4 megaproyectos por valores de miles de millones de dólares, ¿no? Y ahí lo que digo yo, en Lima se agotó el champán, el Don Periñón o el quien fuera como tal. ¿Por qué? Por la felicidad que hubo por esa gran adjudicación. Pero os voy a comentar que los 4 megaproyectos que se adjudicaron, cuáles fueron en el año 2014, que fueron la línea 2 del metro, el aeropuerto de Chincheros, la red dorsal y el gasoducto. ¿Dónde están esos proyectos hoy día? Durmiendo. No hay ninguno de esos proyectos que está en operación. De ahí otra vez enfatizar que a mí el objetivo es el servicio, que el proyecto se adjudique, me parece bien, estupendo, ¿no? Pero yo quiero que genere el servicio, que se construya y opere. Y ahí es donde el impacto y el esfuerzo debe generarse. Y ahí otra vez los programas justamente que estamos ofreciendo en las escuelas de gestión público van en esa dirección. Y esa métrica justamente ya ha sido adoptada y percibida por inversión, ¿no? Y la propuesta es que el éxito de un programa APP se haga por el número de APPs en operación, ¿no? Y la propuesta es cambiar la métrica de éxito a la cantidad de proyectos APP que ya están en funcionamiento y prestando servicios, medir el impacto real, no solo compromisos firmados, ¿no? Ah, de ahí, con todo ese contexto, el impulso que prácticamente casi todo el mundo y el Perú le han dado a las APPs y sus variantes, ¿no? Resultados en general, en promedio positivos, pero con inquietudes que han sido gradualmente dirigidas, pero que en relación
o comparación con la obra pública han mostrado un desempeño, digamos que superior, pero no perfecto, ¿no? Pero que pueden y deben mejorarse. Ha habido avances en el Perú y en otros países, pero no suficientes. Hoy, después de 30 años de experiencia y cerca de 20.000 proyectos APP realizados, sabemos en gran manera cuáles son las mejores prácticas. Desafortunadamente, no se implementan de forma consistente. Ese será el motivo que tengo para otra charla, pero esos elementos se ofrecen en la variedad de programas que ofrece la Escuela de Gestión Pública, ¿no? En la gestión de infraestructura. Por ahí, vale. La evolución de las APPs, la primera ola fue en el mundo desarrollado, la segunda ola en América Latina, con México y Chile pioneros, subsecuentemente otros, entre Perú. Primer foco, infraestructura económica, transporte, telecomunicaciones, energía y agua, pero agua cayó por una problemática, digamos, de una percepción y un incrementos de precios que no fue sostenible y a partir de ahí, en cierta forma, cayeron el número de adjudicaciones del agua en APP. En el Perú tenéis una, desafortunadamente no muy exitosa, en Tumbes, pero también con las problemáticas del agua. No tengo desafortunadamente suficiente tiempo para describir esa temática, pero bueno, sigue operando y se están haciendo cosas interesantes. Segundo foco, infraestructura social, escuelas, hospitales, edificios, centros administrativos u otros servicios. Tercer foco, servicios productivos. Un éxito es mixto y relativo, pero con deficiencias sustanciales, pero que se están mejorando, ¿no? Hoy día es la imaginación del poder. Se hacen APPs, obviamente, en áreas extremadamente interesantes, con unos impactos realmente también muy beneficiosos, que pueden ser mucho mejor si se hacen las cosas bien, sin duda alguna, ¿no? De ahí esta visión apasionada de lograr servicios de infraestructura y relacionados para acompañar el alto crecimiento económico, incrementar calidad de vida, reducción de pobreza y crecimiento económico, ¿no? Y objetivos, ya hablamos, cerrar la brecha, cobertura y la calidad, eficiencia y reducción de tiempos y costes, ¿no? Y el objetivo de los programas de gestión integral de infraestructura que ofrecemos en la Escuela de Gestión Pública es conocer las alternatividades y modalidades para ese proyecto de infraestructura y cómo seleccionar la modalidad más adecuada, conocer para cada modalidad características, procesos, ventajas y desventajas para seguir para cada modalidad, mostrar resultados y evidencias de la implementación y mostrar problemáticas encontradas y proveer soluciones para mejorar los resultados. En ese contexto, las APP son claves. El resultado final va a ser una combinación inteligente y efectiva entre obra pública y APPs. Y lo vemos básicamente en un montón de países. Chile fue quizá el inicio y el líder en ese contexto, pero Brasil también está muy efectivo. El Perú y Colombia han contribuido sustancialmente. Pero pocos países aún contribuyen más del 50%. El porcentaje de APPs hoy día está sobre el 25, 20, 35% como tal, ¿no? Bueno, a ver. Pero ahí entra el tema de la regulación, que es otro elemento interesante, sustancial del programa de maestrías de la Escuela de Gestión Pública, la regulación de sitios públicos, ya que ahora en alta dimensión son proveídos por la empresa privada, ¿no? Anteriormente eran proveídos por una empresa pública, entonces la regulación había quizá un poco, digamos, de incesto, que digo yo, pero obviamente estaban integradas en ese contexto, no digamos si era buena o mala, pero bueno, era controlable en este contexto. Pero ahora, cuando se revierte a través de las APPs la gestión de los servicios del sector privado, obviamente hay que, y lo hemos hablado ya, la necesidad de generar una regulación y fiscalización de los servicios públicos, ¿no? Y eso sí es clave para que obviamente los objetivos que todos tenemos en la calidad y la cobertura llegue a los niveles que todos queremos, la existencia de una regulación de los servicios públicos. Y de ahí fue la necesidad de crear organismos regulatorios, el OSITRAN, el OSINERMIN, la SUNAS y la OSIPTEL, entre otros, ¿no? Que son los elementos independientes y autónomos, porque tienen que tener esa autonomía, no pueden ser ni capturados por el sector público ni capturados por el sector privado, ¿no?
para que establezcan bueno, y desarrollen lineamientos y los cumplan en la ejecución de la regulación, ¿no? Que es un tema clave justamente para que lograr los objetivos ya mencionados, ¿no? Y tenemos que enfatizar en el contexto de regulación, y eso obviamente se trabajan en todos los programas de la Escuela de Gestión Pública, es el tema regulación versus fiscalización, ¿no? Son una cosa el cumplimiento de la parte contractual y la otra, digamos, el desarrollo, digamos, de los elementos tipo tarifarios o cumplimiento con los indicadores de servicios. El tema de competencias versus regulación, es decir, cómo manejamos la coexistencia cuando puede existir competencia versus regulación. Pues generalmente el contexto de regulación era cuando hay un contexto, digamos, preocupante de un monopolio natural o cuasi natural. Obviamente no hay competencia y ahí puede haber un abuso de la empresa privada en el tema del ofrecimiento de los servicios y los precios, ¿no? Ahora bien, si vemos sectores como telecomunicaciones, uno de ellos, o el tema de puertos, en cierta forma, donde puede haber más competencia, entonces hay que valorar, digamos, quizá puede reducirse la temática de la regulación, porque en cierta forma la competencia es un instrumento interesante y potencialmente sustancial en tratar de complementar o eliminar o reducir la regulación, ¿no? La temática de las capacidades de pago de los usuarios y el desafío en la asignación de subsidios, ¿no? Hay que entender que temas, digamos, de servicios esenciales, sobre todo como agua y electricidad en cierto contexto, pero sobre todo de agua y saneamiento, obviamente hay que ofrecerlos, quieras o no, y ahí el tema de la capacidad de pago es clave, ¿no? Y la temática de qué tipología de subsidios que lleguen, alcancen y no se malentiendan o mal usan, como es frecuentemente el caso en muchos países, que gente que no lo merita recibe subsidios, sí es clave, ¿no? En la coordinación interinstitucional, justamente para el desarrollo, digamos, de esta regulación, información y precios, modalidades de precios a usar, usadas y resultados y más sobre discriminación de precios, acceso, uso y manejo de datos, que es clave para obtener una convergencia de una estructura de precios loable y una efectividad en la calidad de los servicios, ¿no? Temas a considerar o clarificar en la regulación, la resolución y manejo de conflictos en objetivos regulatorios. ah, la historia realmente no ha sido muy buena en el Perú, en el sentido de que tenemos una incidencia de conflictos que convergen en arbitraje y el Perú perdiendo como un 70% de los casos. Y esto puede y debe obviamente evitarse, pues los costos fiscales son sustanciales por no haberse hecho las cosas bien, ¿no? Estructura de tarifas y oportunidad de discriminación, explosión de datos de acceso, métricas en la evaluación de efectividad de la regulación, equivalente a los KPIs, una palabra en inglés que se llaman los indicadores claves de desempeño, ¿no? Y es lo que yo me preocupa en el sentido porque para generar y obtener los beneficios tienen que cumplirse estos indicadores que yo he definido en el contrato, ¿no? Empiricismo es un tema clave que debe conocerse y que obviamente los programas deben tener sesiones donde se analizan los resultados de la regulación del sector, identificando problemáticas, causalidades, errores y sus consecuencias y factores que generan éxitos, ¿no? Y obviamente mostrar también las posibilidades y modalidades de corrupción y captura en la regulación y cómo atacarlas y disuadirlas. Todo esto está integrado en esos programas, ¿no? Opciones para métodos de depreciación contable, económica, regulatoria, porque eso es un factor clave justamente que se puede mal usar, se puede manipular. Obviamente, si no está bien establecido, obviamente estos lineamientos que yo he estado hablando para determinar la coherencia y la correctividad de una depreciación adecuada, ¿no? Criterios y proceso de dimensión para una desregulación parcial o total, cuando ya existen elementos de competitividad efectiva que quizá implicaría que ya no se merita una regulación tan estricta como la existente, ¿no? Tratamiento de impuestos, desarrollar contabilidad regulatoria para, obviamente, establecer una evaluación correcta de la rentabilidad de las operaciones y proyectos de infraestructura, ¿no?
Objetivos regulatorios, bueno, son también claves. Ahí se busca una sostenibilidad, un rendimiento adecuado del capital, que me genera una atracción de capital e inversión por parte de la industria, una eficiencia asignativa, que precios obviamente estén vinculados a costos y capacidades de pago, una eficiencia productiva en términos de que se incentivar la minimización de costos, justicia y equidad para evitar una discriminación, como a veces ha ocurrido en telecomunicaciones, y garantizar la participación a través de programas de servicio universal como tales, ¿no? Implementación, la teoría es genial, pero el realismo e implementación es igual de grande, ¿no? Y obviamente los programas en la Escuela de Gestión Pública atacan mucho esa temática, ¿no? Y hay trade-off y se tienen capaz de medirlos como tales, ¿no? Ah, Hay conflictos que obviamente que deben ser bien entendidos, regulatorios y cómo manejarlos, eficiencia en la asignación de recursos frente a sostenibilidad, eficiencia asignativa versus eficiencia productiva, eficiencia versus equidad, discriminación de precios puede ser eficiente, pero también puede ser injusta. Entonces hay que entender, obviamente, y atacar esas temáticas. Sostenibilidad versus equidad. Las tarifas sociales o los subsidios a ciertos servicios pueden poner en peligro la sostenibilidad del servicio. Hay que tener en cuenta todos esos factores de una forma efectiva, ¿no? Determinación de precios es, obviamente, hay que manejarlos y saber cuánta libertad se puede dar, porque hay formas de discriminación de precios que es efectivas y aceptables, pero otras no. Entonces tenemos que entender los tres tipos: primer grado, segundo grado y tercer grado, obviamente, y eso se merita, se requiere un conocimiento efectivo y la capacidad de implementación por parte del regulador, y un control, justamente fiscalización, que no se cometa una discriminación, digamos, inadecuada de precios, de cierta forma, para tratar de extraer el surplus, extracto de rentas a los usuarios de ese contexto, ¿no? Bueno, acuerdo de precios es otra temática efectiva, que puede ser muy eficiente, pero también puede ser un modelo de captura de rentas de las empresas por parte de los usuarios, ¿no? Y eso ocurre mucho en términos del vender en bloque, ¿no? Aquí muchas empresas venden televisión, internet, teléfono, cable, contenido, versus por unidad, ¿no? Y ahí uno se puede hacer manipular y jugar de ahí, de cierta forma, que los lineamientos y la regulación sí es clave, ¿no? Igualmente, servicio de electricidad y seguros contra averías, si a veces se venden en bloque. Va bien, no me pongo eso, pero hay que tener en cuenta la posibilidad de que se va a manipular, ¿no? Bueno, va un poco en esta dirección, ¿no? Bueno, eso es toda verdad. Hay precios algorítmicos que cada vez más se están utilizando a través de la inteligencia artificial, que tienen su valor, pero también son interesantes porque te generan y te usan de una forma, puede ser muy efectiva. No es la explosión de datos que hoy día, dada la digitalización de los procesos y la inteligencia artificial, se puede obtener, pero en cierta forma delegar esas necesidades y esa determinación de los precios, hay que ir con cierto cuidado, ¿no? ¿Verdad? La mayor dependencia de la fijación de precios basada en máquinas está vinculado al crecimiento, tamaño del mercado, permitido por la integración de los mercados, ¿no? Bueno, la depreciación, hay que conocer también la amortización contable, amortización regulatoria, depreciación económica. Bueno, no me da mucho tiempo para entrar en ese contacto, no, pero son temas obviamente que son claves justamente para generar efectividad, eficiencia, obviamente darle al sector privado la oportunidad que te genere, obviamente, una rentabilidad adecuada y que sí se la merece, pero al tiempo sin explotar y capturar, digamos, estas rentas por parte de los usuarios como tales, ¿no? Igualmente, sobre la corrupción, hay que entender obviamente cómo ocurre, por qué ocurre y cómo disuadirla, ¿no? Desde la corrupción política hasta la corrupción administrativa y la corrupción intergubernamental, ¿no? Y obviamente en los dos programas también atacan y dan conocimiento a estos elementos de una forma muy efectiva, cómo se puede reducir y controlar para evitar, digamos, el desmadre que ocurrió, bueno, en toda América Latina en el tema de corrupción, y que Perú fue, digamos, obviamente, lo que estamos viendo. Bueno, hay los retoques, ¿no? El caso de Brecht, obviamente, es el más común en ese contexto, ¿no? Sobre el futuro de la regulación,
Bueno, el- déjame aquí temas emergentes que aparecen, mercados multiproductos, herramientas de fijación de precios, opciones disponibles para garantir acceso, incorporar economía del comportamiento, lo que se llama behavioral economics, que era, entre comillas, la irracionalidad, manejo y uso de datos y transiciones a la desregulación. El futuro de la agenda es consensuado entre otras organizaciones, está la Unión Europea, la OECD, el Banco Mundial y como tal, suficiente margen para confiar en la economía del comportamiento para mejorar la eficacia y la focalización de la regulación. El papel cada vez más apremiante de los actores financieros no tradicionales para lograr que las instituciones reguladoras internalicen de manera sistemática las preocupaciones de los mercados financieros en el diseño de la regulación. La explosiva dependencia de los big data y algoritmos y otros productos intensivos de datos en la gestión y evaluación tanto de la empresa reguladas como de reguladores y la posible evaluación del entorno institucional de la regulación para internalizar el impacto de regulación de los datos en la distribución de los mandatos regulatorios de los países. En fin, esto he ido un poquito rapidito porque el tiempo se me está agotando, pero para que veáis en cuenta que nosotros estamos incorporando y puesta al día no la redacción tradicional, pero todos los elementos que están transformando de una forma bastante radical la gestión de la infraestructura y su regulación. Bueno, aquí tengo una serie de elementos que podéis ver en ese contexto y la voy a saltar pues es tarde. Y finalmente también os voy a dejar una serie de referencias esenciales para vuestro uso, que obviamente las usamos en los programas de aquí, pero ahí os las dejo para vuestra eh, revisión e intención en ese contexto. Aquí os dejo disculpar porque creo que me he pasado del tiempo adecuado, pero creía que era importante que tuvierais una visión integral de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por vuestra atención y la verdad os animo a que conozcáis con más detalle, digamos, la oferta que te hace la Escuela de Gestión Pública en un tema integral, donde hay una necesidad extraordinaria de capacitación y conocimiento, dada la explosión que está teniendo los programas de infraestructura en el Perú, en todas sus dimensiones y modalidades, APP, alianzas público-privadas, gobierno a gobiernos, OXIS y proyectos por activos. Nosotros recibimos continuamente peticiones de instituciones justamente pidiendo gente capacitada justamente para ayudarlos a su desarrollo, implementación y gestión. Muchas gracias por Bueno, vuestra atención y os paso la palabra otra vez. Muchas gracias. bueno, muchas gracias, José Luis, por la excelente exposición y por toda la información compartida con nosotros. La verdad que fue muy relevante. Continuando con el programa, le damos la bienvenida nuevamente a Elizabeth Cáceres para que nos introduzca la maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras. Adelante, Elizabeth. Gracias, Macarena. Nuevamente, las gracias a José Luis. Sé que ha hecho un mega esfuerzo en sintetizar tanto conocimiento, pero esto ha sido en aras, pues, de brindarles un brochazo de qué tipo de contenido, qué tipo de conocimientos ustedes podrían recibir más adelante en la maestría. Em, Creo que como mensaje me llevo que hay evidencia que nos demuestra que las brechas son inmensas. Tenemos una brecha grande, una brecha importante en infraestructura. En nuestro país necesitamos acelerar ese mejoramiento de la infraestructura, tener más infraestructura idónea para los ciudadanos y surgen varias preguntas, ¿no? Surgen varias preguntas. ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo lo hago? ¿De dónde saco el financiamiento? ¿No? Hay diferentes modalidades de atender estas necesidades y, y todo eso requiere de que los profesionales tomen decisiones regulatorias de infraestructura, ¿no? Son decisiones que finalmente impactan la calidad de vida de millones de personas y en esta oportunidad estamos hablando específicamente de millones de peruanos. Sabemos que hay un grupo de profesionales que están tomando las decisiones hoy y cuando nosotros nos preguntamos quiénes serán los que tomarán la decisión mañana, es donde viene esta inspiración. Nosotros queremos que esta maestría
de regulación especializada en temas de infraestructura no solamente sea un programa académico. Pasa a la siguiente lámina, por favor. No solo sea un programa académico, porque lo técnico es importante, sí. Lo normativo es importante, claro que sí. Pero necesitamos mucho más que eso. Necesitamos que los profesionales que futuramente tomen las decisiones tengan capacidad de análisis, que tengan visión estratégica, habilidades de liderazgo, y algo que consideramos y que estamos muy convencidos de la escuela es que necesitamos que entiendan los beneficios de esta simbiosis que existe entre el sector privado y el sector público. Creemos que esta es una de las temáticas que ilustran de una forma muy potente de que el sector público no va por una ruta y el sector privado va por otra. Aquí se encuentran. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos desde puestos técnicos de que entendemos cómo se pueden dar estas relaciones, en qué ámbitos se pueden hacer y obviamente bajo todos los mecanismos de control que se requiere. Entonces, esa es nuestra aspiración, poderles dar mucho más que contenido normativo, mucho más que conocimiento técnico, sino ayudarlos a redondear ese perfil idóneo que serán los que tomen las decisiones que van a impactar la vida de millones de ciudadanos en el Perú en los próximos años. Las decisiones que tomemos hoy van a ser con las que vivamos en los siguientes años. Así que en la siguiente, por favor, nuestro enfoque es, como les comentaba, muy práctico, todo integrado. Los dos son solamente personas académicas, son personas que han vivido la y tienen adicionalmente experiencia internacional, lo cual permite que la visión no sea solamente local, sino sea mucho más amplia, y adicionalmente también tienen la experiencia internacional opcional, ¿no? Esta es una maestría con doble certificación, em, y ustedes tendrán pues la oportunidad de optar por una experiencia internacional en España, ¿no? Como les comentaba, nuestra misión es formar estos líderes que van a impactar la vida de los peruanos y por qué no decirlo en Latinoamérica. Perú, ya lo dijo José Luis, es de los referentes más importantes en toda Latinoamérica en el mecanismo de APPs, y nuestra ambición es ir en paralelo con eso, acompañar ese crecimiento de los profesionales. Obviamente siempre teniendo como eje la excelencia académica, la ética, el compromiso público, la innovación y la colaboración. Formamos estas redes de conocimiento, de acción transformadora. Nosotros tenemos, pasa a la siguiente, por favor, una red importante de más de 100 docentes que, como comentábamos, tienen experiencia internacional y han tenido también altos cargos en el Estado. Han estado, como decimos, en la cancha. Han estado en situaciones donde han tenido que tomar decisiones complicadas, pero en uso de sus habilidades múltiples han podido salir adelante. Creo que esas experiencias son invalorables. Tenemos más de 1.200 egresados en las maestrías de gestión pública. Eso claramente va a ser una red que se les abre desde el día uno. Tenemos una red de egresados que ya cuentan con puestos claves. Nuestras maestrías sirven para dar ese salto. Nosotros hacemos que ustedes completen esos perfiles que se necesitan para dar el siguiente nivel. Tenemos nuestros contenidos de cursos con aplicación inmediata. No esperamos de que ustedes terminen todo el periodo de las maestrías para que puedan poner en ejecución lo que aprendan. No, nos preocupamos porque desde el primer curso que ustedes reciban se lleven herramientas, se lleven casuística y se lleven elementos que puedan aplicar en su vida diaria. Tenemos alianzas con socios nacionales, con socios internacionales, actividades adicionalmente de las maestrías. Usualmente tenemos clases magistrales de diferentes temáticas, tenemos conferencias internacionales, tenemos seminarios y diferentes otros eventos en los cuales ustedes van a tener la oportunidad de compartir con sus
compañeros de clase, pero también de otras promociones y de otras maestrías, programas y cursos que tiene la Escuela de Gestión Pública. Siempre interesados en profundizar las especializaciones, las internalizaciones y la innovación. Tenemos una semana también dedicada enteramente a innovación donde se ven casos reales y se buscan soluciones reales. Entonces, como podrán ver, nuestro enfoque de formación es bastante holística. Es bastante holística porque nuestra finalidad es la misma que seguramente la de ustedes que los tiene hoy a estas horas conectados, que es difundir el conocimiento para poder impactar en una mejor vida de todos los peruanos, para poder impactar positivamente en los servicios públicos, para optimizar la gestión de la infraestructura pública y en líneas generales para contribuir a un Estado más eficiente. Yo los dejo con esas palabras, los voy a pasar con Juan Carlos, que es nuestro jefe académico, para que les dé un poco más de detalles de la maestría. Y nada, yo, si es que alguna de todas estas cosas que hemos comentado entre José Luis y yo les ha resonado, pues esperamos oír de ustedes muy pronto. Así que nada, Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, yo soy Juan Carlos Ubilluz, jefe académico, y les voy a contar rápidamente lo que es nuestra maestría y lo que es el proceso para poder ser parte de ella. Bien, esta maestría se dicta en modalidad presencial y la hacemos en asociación con la Fundación de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Qué les ofrece la maestría? Primero, la posibilidad de obtener el grado de magíster en regulación de servicios públicos emitido por la Universidad del Pacífico, ¿no? Adicional a ello, de manera opcional, pueden obtener lo que conocemos como nuestra doble certificación o nuestra certificación internacional, lo que es el máster en gestión de infraestructuras emitido por la Fundación de la Universidad Politécnica de Cataluña. Bien, es un máster a título propio. ¿Por qué es opcional? Porque está sujeto a que los alumnos de la maestría participen de la pasantía el año que les corresponde. ¿Ok? Normalmente, bueno, vamos a iniciar la maestría este año, ¿bien? Y la pasantía se desarrollará el próximo año. Justamente por coincidencia, esta semana, la pasantía son 2 semanas. Esta semana inició la pasantía en Barcelona. En este momento tenemos a la promoción 15 en las actividades que han tenido. Aprovecho también para agradecer al profesor Washington, que está en Barcelona, que ha estado con los alumnos en estos días, viviendo esta experiencia que es muy, muy interesante, muy importante, que se basa en una combinación de visitas a las principales infraestructuras reguladas de la ciudad, así como una serie de charlas y conferencias en la universidad. Pero además, eso no queda ahí, sino que ustedes, llevando los cursos de la maestría, de manera progresiva van a poder obtener otros certificados, otras especializaciones ligado a infraestructura pública y APPs, ¿no? Es un programa especializado en gestión de infraestructura pública y APPs, un programa en gestión de servicios públicos regulados, bien, y un programa especializado en diseño y negociación de contratos de concesión, ¿no? Que es uno de los últimos cambios que hemos tenido en esta maestría. Y además hay una actividad que para nosotros es muy importante y muy interesante porque no solo les brinda herramientas técnicas, sino que les permite interactuar con compañeros de las diferentes maestrías que tenemos en la escuela. Y me refiero a lo que es nuestra semana de innovación, ¿no? Todos ustedes, como alumnos de la maestría en regulación, van a tener que participar de nuestra semana de innovación, que es parte del creditaje de la universidad, el cual también les da un certificado de participación y más adelante les cuento un poquito más de esta experiencia. Rápidamente la malla curricular, no se las voy a detallar, sé que ya la hora ha ido avanzando un poco más de lo esperado, pero bueno, es importante que visualmente vean que la maestría está dividida en 4 ciclos, la desarrollamos en 24 meses lectivos y bueno, si desean pueden tomarle foto porque van a visualizar que hay algunos cursos que están resaltados o coloreados, ¿no? De distintos colores. Y son los cursos que nos llevan a las certificaciones que he mencionado que están abajo.
Esto quiere decir que ustedes no es que tienen que complementar con otros cursos estas certificaciones, sino que todos los cursos se llevan como parte del creditaje de la maestría. ¿Ok? Entonces es un beneficio que como universidad les damos en la medida de que nuestra malla curricular nos permite atacar o presentar estas temáticas de una manera bastante completa, lo que nos permite también darles una especialización. Un punto que quiero resaltar también de la malla curricular es los ciclos 3 y 4, donde ven nuestro taller de investigación. Para obtener el grado de magíster, se tienen que cumplir con 3 requisitos. Completar la malla curricular que ustedes están viendo, ¿no? Aprobar todos los cursos, presentar el trabajo de investigación y sustentar y aprobar la sustentación, ¿no? Esto de acuerdo a la ley. Y finalmente, tener el conocimiento de un segundo idioma, de acuerdo a las reglas de la universidad. En nuestro caso, lo que pedimos de nivel es el equivalente a un principio del nivel intermedio. Ese es el nivel de inglés requerido para que ustedes puedan cumplir con el requisito de ley y poder obtener el grado de magíster, ¿no? Cumpliendo los 3 requisitos mencionados. Para el trabajo de investigación, ustedes en esos talleres van a estar acompañados de un profesor que es el experto metodológico que les va a ayudar a construir la investigación, y se suma a la mitad de esta etapa el asesor especialista en el tema, el cual es asignado de acuerdo al tema que ustedes vayan a elegir en grupo en su trabajo de investigación, ¿no? Es una característica que tenemos para que desde el tercer ciclo ya estén haciendo su trabajo de investigación. ¿Y qué complementa nuestro plan de estudios? La semana de innovación que les mencionaba, ¿no? Además de acceder al certificado que esta semana de innovación da, les permite vivir una experiencia, creo que la gráfica es bastante explícita, ¿no? Primero, compartir con alumnos de diferentes maestrías, ¿sí? Ya no solo van a interactuar con su promoción, sino que van a poder interactuar con otros compañeros. Interactuar de una manera muy activa, porque ustedes van a ser agrupados, ¿no? Ya no con los compañeros de su promoción, sino con todas las maestrías, lo que les permite tener una experiencia multidisciplinaria muy importante, ¿no? Visiones diferentes de cómo resolver determinados problemas. Y al ser un curso taller, ustedes van a recibir una serie de herramientas para resolver un caso específico que se les asigna. ¿De dónde viene este caso? No, no es un caso académico, no es un caso inventado. Lo que nosotros hacemos es aliarnos con diferentes entidades públicas, quienes nos presentan casos reales. Bien, en este momento ya estamos cerrando, estamos trabajando lo que va a ser la semana de innovación de este año. Se realiza normalmente en el mes de agosto. A ustedes les tocará el próximo año en el mes de agosto. Bien, y van a recibir tanto la presentación del caso, información del caso, de la institución que lo trae a la universidad, y van a ser evaluados por ellos mismos, ¿no? Entonces es una experiencia de verdad muy interesante, muy significativa. La venimos trabajando desde hace ya más de 10 años, así que estoy seguro que esto complementa de una manera ideal lo que será su paso por la universidad. Bien. Y sobre la Universidad Politécnica de Cataluña, ellos participan en el máster de 2 maneras. La primera es una experiencia que la viven todos los alumnos de la maestría, que es la visita de los profesores de España a dictar uno de los cursos de la maestría en Lima. ¿Okay? Entonces, esa vivencia la tienen todos. Viene el profesor Carlos Labraña, el profesor Pérez Macías, y a lo largo de una semana desarrollan uno de los cursos de la maestría. Y la segunda parte de la participación del UPC ya es la parte opcional, que me permite tener el máster que les mencionaba, y es la pasantía en Barcelona, que es una pasantía de 2 semanas, en donde los costos académicos de la pasantía ya están cubiertos por la maestría. Lo que sí el alumno debe cubrir es sus pasajes, estadía y viáticos en Barcelona. ¿Bien? Y bueno, para contarle un poco más de lo que es la participación del UPC, rápidamente les presento al profesor Carles Labraña, quien ha dejado un breve video para que lo conozcan un poco más.
Hola, soy Carles Labraña, soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, soy director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos y en esta edición del 2024 haciendo la primera parte de la colaboración que tenemos entre las dos entidades, en la cual nos centramos en lo que es los conceptos de movilidad, transporte público, y damos unas sesiones de toda una semana con dos profesores aquí en la Universidad de Pacífico en Lima. Siempre la experiencia internacional es básica para poder solucionar los problemas intrínsecos de cada sociedad, de cada país. Prácticamente el fondo es el mismo, las soluciones son distintas, pero siempre se puede aprender de lo que han hecho otros países, otros actores, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el punto de vista de las empresas, que al final son las que son los proveedores y los suministradores de los servicios. Siempre es bueno ver qué se ha hecho antes, tanto por lo positivo como por lo negativo. La parte de Barcelona es radicalmente distinta a la que se hace en Lima. En Lima somos dos profesores los que hacemos la movilidad y os explicamos los conceptos de transporte público. En Barcelona se articula de dos formas. Unas sesiones que son en clase, más teóricas, siempre con profesores altamente profesionalizados. La parte más central y la que es más enriquecedora para los alumnos es sobre todo lo que llamamos las visitas a distintas administraciones y empresas, todas ellas vinculadas con lo que son la provisión de servicios públicos. Entonces vamos a distintos proveedores de servicios o administradores y os explican cómo surgió, cómo nacieron, cuál fue la definición. Te invito a que participes en la Maestría de Regulación en Servicios Públicos y Gestión de las Infraestructuras de la Universidad del Pacífico, en alianza con la Universidad Politécnica de Cataluña. Te espero en Barcelona. Bien, él es Carles Labraña, él justamente en este momento está dirigiendo al grupo que está en la pasantía. Bien, y bueno, parte de nuestra plana docente en Perú, pueden visualizar en la información que seguramente ya han recibido de nuestros asesores, pero si no, les presento una pequeña parte de ellos, quienes nos acompañan desde muchos años en la maestría y quienes tienen no solo experiencia profesional, en distintos cargos de alta dirección, sino que también tienen ya muchos años de experiencia docente con nosotros, ¿no? Humberto Cheput, José Luis Bonifaz, Alejandro Falla, Karin Granda y José Luis Guas son parte de nuestra plana docente, un segundo grupo. Bien, quizá algunos de ellos ya los conocen, todos ellos han pasado por distintas entidades, tanto en el sector público como sector privado, lo que engloba toda la visión que queremos darles como Universidad del Pacífico. Y el proceso de admisión de la maestría está abierto, es un proceso que tiene determinados hitos a seguir y para ello ustedes van a contar con la asesoría, con el acompañamiento de nuestros asesores. Bien, pero ¿en qué consiste el proceso? Primero hay que cumplir con dos requisitos que son básicos, que no, el primero no puede ser obviado, que es el ser bachiller universitario, ¿no? Ese requisito se da por la propia ley peruana. El segundo es tener una experiencia laboral mínima de 2 años. Para nosotros en la escuela es muy importante que los alumnos no solo reciban el expertise de los profesores, sino que traigan la experiencia vivida en su ámbito laboral para compartirla con los profesores y con el resto de compañeros, ¿no? Una experiencia de aprendizaje que se enriquece mucho con lo que los alumnos traen al aula. Cumpliendo los requisitos, tenemos que elaborar un pequeño expediente de postulante, ¿no? Con algunos documentos básicos. Por ejemplo, la copia del bachiller o el certificado en SUNEDU de que son bachiller universitario, copia del DNI, en fin, son 4 o 5 documentos que nuestros asesores les van a solicitar para poder luego de ello dar una pequeña prueba de aptitudes y finalmente pasar por una entrevista personal que tiene como objetivo conocerlos un poco más, tiene como objetivo, bueno, ver el interés y la expectativa que van a tener con nuestra maestría. Este proceso de admisión ya está abierto, ¿no? Ya hay varios compañeros que están en él, bien, y que espero que ustedes, si no lo han iniciado, lo inicien ya, porque la maestría tiene programado iniciar clases el 24 de agosto, ¿no? Estamos a poco más de 2 meses, bien, el proceso toma un par de 2 a 3 semanas
Así que les recomiendo que contacten desde ya a nuestras asesoras. En unos minutos les pongo en pantalla para que puedan guardar el contacto de ellas. Las clases, bien, la dinámica de clases, ¿cómo es? Es de 2 veces por semana. Sabiendo que ustedes son profesionales que actualmente están trabajando, el horario de las noches es el horario para el dictado de clases. Este horario de lunes y miércoles en la noche solo tiene un pequeño cambio por 2 actividades, bien, que son la Semana de Innovación y que es justamente los cursos que dictan los profesores internacionales que vienen a la universidad, que son cursos que se dictan a lo largo de una semana. Entonces son más días de la semana en los cuales tienen que venir. Eso se da 2 veces nada más, así que, y sin duda lo tienen programado con mucha anticipación. La inversión de la maestría está en 51.900 soles, pero la universidad tiene la posibilidad de financiar este monto a lo largo de la maestría sin intereses. Y para ello, ustedes pueden contactar a nuestros asesores quienes les darán los detalles de esta maestría que, como mencioné, tiene una duración de 24 meses lectivos. Así que bueno, si ya con esto hemos absorbido todas o muchas de las dudas que tienen, pueden contactar a Rosana o a Lisette, quienes les pueden dar mayor detalle, sobre todo de la parte de financiamiento. ¿Ok? Esta es nuestra maestría en regulación y lo que me gustaría saber es que si tienen alguna duda o alguna consulta puedan escribirla en el chat para que Macarena con mucha amabilidad nos lea las preguntas y se vayan con toda duda resuelta y puedan iniciar muy informados su proceso de admisión. Bien, entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna consulta, por favor, les pido que la puedan escribir para poder responderla a todo el grupo. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Juan Carlos por la información acerca de la maestría. Estimados participantes, como mencionó Juan Carlos, en este momento daremos inicio a la ronda de preguntas. En caso tengan alguna consulta, pueden hacerla a través del chat para que nuestros expositores le den respuesta. Bueno, hablando del proceso de admisión, aquí nos han dicho si nos puede explicar un poco acerca del mismo. Claro que sí. El proceso inicia al cumplir los requisitos, contactando ya sea a Rosana o a Lisette para que preparen el expediente de postulante. El expediente tiene algunos documentos a presentar, hay un informe confidencial, copia de su DNI, la copia de su bachiller o el registro de SINEDU y una copia simple de su CV. ¿No? Con esa información, ustedes pasan a rendir el examen de aptitudes que se tiene para todos los postulantes. Es un examen que consta de temas como razonamiento verbal, razonamiento matemático. Bien, no es un examen que requiera un puntaje mínimo. Bien, no es un examen de admisión en sí. Es un examen que nos permite tener más información sobre ustedes para que con los resultados puedan pasar a la entrevista que se realiza con profesores y la dirección de la Escuela de Gestión Pública, ¿no? Terminada la entrevista, se cierra este proceso y horas después reciben sus resultados sobre la admisión a la maestría. Más o menos este proceso puede tomar un par de semanas, bien, y para ello tanto Lizeth como Rosana los pueden acompañar para que este proceso sea lo más rápido posible. Perfecto, bueno, muchas gracias por la respuesta. Aquí tenemos una pregunta de una participante para el profesor Wask. Dice que tiene una pregunta para él y que nos han hablado acerca de la experiencia en la Universidad Politécnica de Cataluña. Me gustaría saber qué es lo que usted considera que es el aspecto más importante que me va a ayudar a mi crecimiento personal y o profesional durante la experiencia. No sé si se encuentra el docente, de todas maneras, también la puede responder usted, Juan Carlos. Sí, el profesor veo que se ha movido de su sitio, pero yo les puedo dar un adelanto, ¿no? Lo primero que ustedes van a poder vivir es el conocer cómo se desarrolla la gestión de infraestructuras en diferentes digamos, sectores, aspectos en la ciudad de Barcelona, ¿no? Cómo se están aplicando nuevos modelos de APPs
Bien, y bueno, acaba de regresar el profesor Wash. Voy a trasladarle mejor a él un poco la pregunta. Profesor, tenemos una pregunta que era sobre de qué manera, por favor, mejor Macarena, léesela de nuevo al profesor. Sí, claro. Profesor, le han hecho una pregunta directamente a usted. La participante dice, nos han hablado acerca de la experiencia en la Universidad Politécnica de Cataluña. Me gustaría saber qué es lo que usted considera que es el aspecto más importante que me va a ayudar a mi crecimiento personal y o profesional durante la experiencia. Profesor, se encuentra con el micrófono apagado. Vale. Ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un factor realmente clave, importantísimo, esta experiencia con la Universidad Politécnica de Cataluña, que por cierto, quizá puede tener un sesgo porque yo soy egresado originalmente de esa institución, ¿no? Am, lo que me ha gustado es esa combinación de la parte conceptual que se da en las sesiones en el campus de la universidad, ¿verdad? Pero está muy enfocada a un pragmatismo del desarrollo y la gestión de la infraestructura y que digo se complementa de una forma muy bella con estas visitas a instituciones o a programas que son altamente relevantes, ¿no? Por ejemplo, de esta promoción, la pasantía actual que están ahora mismo en Barcelona, y yo estoy con ellos, am, se les ha mostrado el manejo y coordinación de la malla de conectividad de la ciudad de Barcelona, ¿no? Que integra la parte de autobuses, la parte de metros y la parte de tranvías con una coordinación realmente compleja pero altamente efectiva, ¿no? Igualmente también se les ha mostrado para la temática de la coordinación muy efectiva de el acceso, distribución con un alto elemento logístico de la provisión de la parte de alimentos con una visión, con una visita a la entidad que se llama Mercabarna, ¿no? Que es, digamos, el centro, digamos, de convergencia de los productos que luego al final se acaban distribuyendo y no por toda la ciudad y ciudades aledañas en ese contexto, ¿no? Igualmente se presentó con la empresa Avertis, que es una especializada en el tema de la vialidad, con una serie de elementos en capacidad de uso de datos que ellos coleccionan de una forma muy coherente que les permite converger a una serie y una formulación de políticas públicas que alivian la congestión, reducen accidentes, mejoran la conectividad como tal, pero con alto detalle y mucho pragmatismo. Eh, Igualmente, hay una visita, digamos, a una institución que se creó no hace mucho tiempo, es la Ciudad de la Justicia, que es una integración realmente muy valiosa de todos los elementos que tienen participación y jurisdicción en las decisiones procesales, ¿no? Que finalmente se unificaron y se ubicaron de una forma conjunta en la misma ubicación como tal, ¿no? Y esa ha sido realmente muy efectiva, ¿verdad? Y así podía ir hablando de ese contexto. Entonces, en cierta forma, las charlas motivan la necesidad soluciones a las problemáticas y luego se muestran cómo se han implementado a través de una serie de empresas líderes a través de estas visitas, ¿no? Entonces, la verdad, yo lo he visto con mis propios ojos, lo experimenté sin duda como tal y la satisfacción de los estudiantes es absoluta, ¿no? Los testimonios son bien claves digamos, del valor cómo aprecian justamente ese empaquetamiento de una parte, digamos, conceptual y académica con la implementación práctica de empresas que no están sentadas en una butaca emitiendo condiciones o condicionamientos hipotéticos, ¿no? Que han tenido que solucionar y tienen que solucionar problemas del día a día, ¿no? Y se muestran cómo se hace. Entonces, la verdad es un componente altamente atractivo que yo desde mi punto lo valoro y la evidencia muestra que los estudiantes lo han valorado de una forma sustancial.
Perfecto, entonces, muchas gracias, profesor, por la respuesta. Y ya para ir cerrando, tenemos una última pregunta. La Ariela Chukiruna dice a través del chat, respecto al segundo idioma, ¿únicamente es inglés o puede ser otro idioma? Y esa pregunta la voy a enlazar con otra que nos han hecho, que es, ¿cómo se evalúa el nivel de inglés y si puede acreditar el conocimiento del idioma con algún certificado oficial? Ya, efectivamente, el único idioma que se valida es el inglés. Bien, se puede validar como un certificado, sí, pero no. Y el que se pide para validarlo por esa vía es un certificado a nivel avanzado, un certificado internacional a nivel avanzado que no tenga una antigüedad mayor a 2 años. Bien, esa es una manera de validarlo. Otra manera de validarlo es rendir los exámenes que son parte de la maestría. Al iniciar la maestría, a la promoción se le toma un examen de inglés que lo llamamos el examen de suficiencia del segundo idioma, que es un examen que busca que conozcamos cuál es el nivel de inglés con el que cuenta. Bien, es un examen que va desde lo más elemental a lo más complejo, y si en dicho examen el resultado indica que superan el nivel mínimo requerido, que es superar el principio del intermedio, ya la universidad hace el registro de reconocimiento de idioma. Si no, digamos, no se lograra el puntaje mínimo en el examen, bueno, sirve para conocer cuál es el punto de partida que tienen en este momento y poder tomar la opción de llevar cursos en nuestro centro de idiomas, que es una alternativa muy, muy interesante y que nuestros alumnos de posgrado tienen un descuento especial para ello. Bien, si estudiaran en el centro de idiomas en ese momento, superan el nivel requerido y automáticamente se reconoce el nivel de inglés. Si optaran por alguna otra institución, al final de la maestría se vuelve a tomar como parte del cierre de la maestría un nuevo examen de suficiencia de inglés. Listo, bueno, parece que esas son todas las preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos, José Luis y Elizabeth, por la atención a las mismas. Y también muchas gracias por la excelente sesión. Estimados participantes, en caso requieran de mayor información con respecto a la maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras, pueden contactarse con Lizeth Núñez y Rosana Caya, nuestras asesores. Pueden ver sus datos en pantalla y también los voy a dejar en el chat para que puedan hacerlo. Muchas gracias a todos y esperamos pasen una muy buena noche. Buenas noches.